Ahora usted y a ustedes en el MAS, en el legislativo, en el ejecutivo, les toca imaginar cómo salir de la crisis. Lo dijo Vladimir Peña en el primer bloque, que le preguntaría al presidente Arce cómo salir de esta crisis y por qué niega que hay una crisis. Palabras más, palabras menos, es la pregunta que nos dejó Vladimir Peña en el anterior bloque y la traslado haciendo referencia, por supuesto, a esta entrevista que ha concedido el presidente Luis Arce al colega Jorge Tejerina en Cadena A y ha sido difundida también en Bolivia TV. Ahí estamos viendo parte de esta entrevista anoche y no podemos separar, por supuesto, de lo que queremos preguntarle. El presidente Arce descarta la devaluación, que es un gran titular, la devaluación de la moneda boliviana y asegura que la subvención a los hidrocarburos se mantendrá. Usted sabe que es millonaria. Yo no sé cómo se va a mantener porque está pesando enormemente. De hecho, otro masista, como Evo Morales, le dijo que algo hay que hacer, entre otros. Hay una guerra de masistas, pero al margen de esto, creo que es un tema que hay que tratar y nos gustaría escuchar también su voz, Omar. Claro que sí. Yo creo que el informe, un primer elemento, como resumen de lo que ha señalado anoche nuestro presidente, es un informe de certidumbre, un informe de estabilidad de la economía y en relación a la pregunta que tú hacías, cuando una economía está en crisis, esa economía no crece, nuestra economía está creciendo. Cuando una economía está en crisis, pues obviamente los indicadores económicos empiezan a caer y eso se siente. En nuestro país, a diferencia de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, debemos entender que hay una crisis internacional, efectivamente, hay una guerra en Ucrania, todavía siguen los coletazos del COVID y las economías tienen unos problemas de inflación muy fuertes. Precisamente a raíz de eso, organismos internacionales han sacado sus proyecciones en relación a la economía mundial, pero fíjate cómo está sucediendo en los diferentes países. Este es el listado de los países y todos estos que están pintados de rojo es básicamente la inflación que está sucediendo en todos aquellos, y aquí abajo aparece Bolivia prácticamente con un color rojo porque tiene una de las tasas de inflación más bajas. Cuando una economía está mal, cuando una economía está en crisis, pues tiene altas tasas de inflación, como está sucediendo en otros países. Además de eso, querida Claudia, para también que conozca la población, el tema de las tasas de interés a nivel internacional está repercutiendo fuertemente. Los bancos centrales, para controlar la inflación que mostré, están incrementando las tasas de interés. Parece algo contradictorio, pero en la receta tradicional los bancos centrales lo que hacen es subir esas tasas de interés para bajar la tasa de inflación. Pero en el ámbito en el que estamos, donde hay alta tasa de inflación, pero también hay recesión por parte de las economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, en fin, fíjate la tasa de interés cómo estaba en Estados Unidos y cómo ha trepado, prácticamente ha superado el 300%, y en América Latina, de estar en un 2% aproximadamente en un promedio, ha trepado ya prácticamente al 13%. Este es un incremento sustancial que está, en lugar de mejorar el tema de la inflación, los precios a nivel internacional, sobre todo en dos sectores críticos, que son el tema de los combustibles y el tema de los alimentos, pues lo que está haciendo es más bien perjudicar más a los países. Y en este sentido también han sacado otras entidades, instituciones, organismos especializados en materia económica, como el caso de Economist, hace unos meses atrás decía, Bolivia es el país que tiene mejor resiliencia a la crisis internacional, principalmente relacionado a la guerra con Ucrania, que es uno de los elementos que está suscitándose precisamente para decir por qué se está incrementando los precios en materia de combustibles, en materia de alimentos y bueno, toda la crisis internacional que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, acá Bolivia aparece en el primer lugar como la economía con mayor resiliencia, y por eso es que cuando uno escucha hablar algunos opinadores, algunos políticos en relación a que si estamos en crisis, pues básicamente no hacen un análisis del contexto internacional, pero también del contexto interno. Y aprovecho ahí también para hablar de algunos elementos, como ha señalado un organismo internacional como es el Fondo Monetario Internacional. En la última
en el último informe de sus proyecciones, Bolivia aparece con el 1,8%. Pero ahí han salido varios analistas, varios políticos a decir estamos en crisis, etcétera. Pero lo que no analizan, querida Claudia, pueblo boliviano, es que las proyecciones de los organismos internacionales, en este caso del FMI, siempre han estado por debajo del dato real. Por ejemplo, para muestra un botón, el año 2021 la proyección era 5 y nosotros hemos llegado a crecer en 6,1%. El año pasado la proyección era 3,8 y al tercer trimestre ya teníamos nosotros 4,3%. Este año 1,8 y la proyección está por encima del 4%. Entonces, ese es uno de los elementos también para analizar la situación de la economía boliviana, pero también para decir, incluso dentro del propio informe del Fondo Monetario Internacional, esa proyección está por encima de países como Colombia, como Brasil, como Argentina. Fíjate, Chile, la proyección del Fondo Monetario es menos 1%, querida Claudia. Uno de los países que son abanderados del neoliberalismo en materia económica, pues en la proyección misma que hace el FMI estaría con una tasa negativa. Esos casos son donde los países están en crisis, donde tienen altas tasas de inflación, tasas de interés elevadísimas y obviamente una disminución abrupta de sus producciones, es decir, de su Producto Interno Bruto. Está bien, sin embargo, y usted mismo lo ha puesto sobre la mesa, Omar, hay una crisis que está afectando desde afuera. No estamos lejos del fin de la guerra Ucrania-Rusia. No estamos lejos de la tensión entre estos grandes, Estados Unidos, China. El presidente habló también ayer del peso de India, Europa, y todo se está moviendo y nuestra economía no puede estar aislada ni va a ser 100% impermeable a estas tormentas. Y sabe también, Omar, que nuestras reservas están descendiendo. Hay estas preocupaciones que terminan afectando a nuestros bolsillos. Sabemos que las reservas disminuyen, sabemos que los dólares están saliendo, los dólares de ciertos sectores están terminando en Miami, sabemos que no hay una ley del oro que nos pueda dar cierta seguridad, el tema de las reservas, los dólares que se salen, la gasolina que también se sale y no es de ahora, no me quiero sumar a ninguna guerra interna del MAS, simplemente que sabemos que hay combustible que sale y que se está haciendo negocio. Entonces, si sumamos reservas que bajan, ausencia de una ley del oro, la gasolina que también se sale, una subvención que nos está dejando un hueco cada vez más millonario, una resistencia de sectores como la del transporte, el temor de no crecer como se pensaba y sobre todo cuando uno va al núcleo, a la familia, uno dice, caray, yo tengo, y no es un ejemplo, yo tengo mis ahorros en bolivianos, los paso a dólares, no hay dólares, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué va a pasar? Las personas en general hoy están con esa preocupación. Creo que hay que abordar estos puntos de manera más directa también. Mira, tanto como en la familia, a nivel microeconómico, las mismas preocupaciones se suscitan a nivel macroeconómico. Uno de los principales elementos, y lo ha señalado nuestro presidente anoche, es cómo generar nuevos ingresos. Y la respuesta es clara, es a partir de incrementar nuestra producción. El caso de las importaciones, por donde están saliendo nuestros dólares, la respuesta está en nuestro plan de desarrollo económico y social. Ya lo habíamos visto hace varios años atrás. Precisamente estamos implementando esa industrialización de nuestros recursos naturales, pero también la sustitución de importaciones. En el caso de la subvención, por ejemplo, el presidente ha señalado que no se va a mover la subvención, pero evidentemente es un costo para el Estado y la respuesta a aquello es, en lugar de seguir importando, producir nuestro propio combustible. En el caso del diésel, el biodiesel, ya se ha empezado con 2 plantas, en el caso de Santa Cruz, en el caso de La Paz, que de a poco vamos a generar entre un 50 y 60% y vamos a abastecer el mercado interno. De la misma manera, con el caso de la gasolina, con el anhidrio,
el alcohol anhidro, que nos va a servir también para el caso de de este reemplazo, de esta sustitución de las importaciones. ¿Y los tiempos dan en este momento de estos reemplazos, de este otro polo del que está hablando Omar, con un gasto cada vez mayor en la subvención? ¿Se equilibra? En este momento, por ejemplo, este año ya, en unos meses más, vamos a tener la primera planta ya en funcionamiento, y eso nos va a permitir de a poco ir sustituyendo el tema de las importaciones. Pero también, ¿por dónde sale el tema de los dólares? La importación de otros productos. Y estamos implementando programas, en el caso de frutas, de legumbres, en fin, varios programas que hemos desarrollado donde se están inyectando recursos para incrementar la productividad de estos y dejar de importar de países como el Perú, de Chile, etcétera, todos estos elementos. Y obviamente la respuesta es incrementar nuestra producción para dejar de importar y obviamente dejar que los dólares se vayan al exterior. El caso de la ley del oro. La ley del oro creo que ha sido muy mal entendida. O tal vez poco comprendida, en el sentido de que no es como algunos políticos están mencionando, en que nosotros estaríamos dilapidando las reservas internacionales. El propio nombre de la ley establece compra del oro para el fortalecimiento de las reservas internacionales. El oro, como el resto de las divisas, es una divisa más, en otras palabras, peor en un contexto en el que estamos, Claudia, donde todos los países se están refugiando precisamente con el oro. Y ¿cómo es posible que nosotros, teniendo y produciendo oro, que se está yendo al Asia, países del Asia están comprando ese oro y están fortaleciendo sus reservas internacionales? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos hacer eso para nuestro propio beneficio y que nos sirva también para inyectar liquidez a la economía? Y bueno, es parte de esas soluciones que tenemos y que ha hablado anoche nuestro presidente. Omar, ¿qué me dice de la devaluación de la moneda boliviana? Y vuelvo a ese temor de quienes tenemos ahorros en bolivianos. ¿Por qué? Porque durante este último tiempo, estas últimas gestiones del movimiento al socialismo con Evo Morales y ahora con Luis Arce, se ha intentado con éxito bolivianizar la economía, y hoy hay muchas personas como yo que tenemos ahorros en bolivianos, y de pronto hoy viene el fantasma de que nuestro boliviano puede perder valor respecto del dólar. Entonces la vecina del lado nos dice: cómprate dólares, y uno se da la vuelta y ya no hay dólares. ¿Qué garantiza que no va a haber una devaluación cuando hay economistas que dicen que ya no va a retroceder el dólar al 6.96, porque hoy quien quiera comprar en este momento un dólar, para empezar a ver si lo encuentra, ¿no? A ver si no hay que rogar al banquero, ¿no es cierto?, al banco, que si uno tiene una cuenta en dólares, hay que rogarle al banquero que le dé $1,000, $800, qué sé yo. Entonces, hay quienes sostienen, vuelvo a mi pregunta, economistas que sostienen que esto ya no tiene vuelta atrás, que ese dólar 6.96 ya no es posible y que a partir de ahora se tiene que entrar forzosamente en una devaluación de la moneda. ¿Qué dice usted, Omar? Nuevamente, al análisis integral, querida Claudia, más allá de atisbos políticos, que en algunos casos yo he visto que son más deseos, y lo he visto en la propia Cámara de Diputados. Hay un colega que ha hablado en su momento que decía deseo, pero un deseo agorero, lo ha dicho en plena Cámara de Diputados, y eso noto en algunos analistas, en algunos políticos, son más deseos que un análisis concienzudo integral de la economía. Para el tema de los dólares, mira, el año pasado el tema de las exportaciones han sobrepasado los 13,000 millones de dólares, por encima de nuestras importaciones, es decir, una balanza comercial superavitaria. Eso nos indica de cuál la necesidad de devaluar en este momento. Lo que ha sucedido en estas últimas semanas ha sido una sobredemanda en función a un tema de especulación, querida Claudia. No ha sido un problema monetario netamente. Y esta disminución de la liquidez se ha suscitado por un contexto de mala información, de desinformación que ha circulado por incluso algunos medios de comunicación y redes sociales. Entonces, teniendo indicadores positivos, balanza comercial positiva, transferencias del exterior que están llegando, estamos generando producción, estamos generando crecimiento en el país. Entonces, analizando esos aspectos netamente técnico-económicos, decimos que no es necesario hacer una devaluación.
¿me entiendes? ¿Cuándo necesitaríamos hacer una devaluación? Cuando las exportaciones caigan, cuando no estemos creciendo, cuando el déficit fiscal se haya disparado a niveles que no se puedan sostener. Entonces, en ese momento sí se podría pensar en un tema de devaluación, pero en este momento, analizando la economía de forma crítica, de forma integral además, en el sector real, en el sector fiscal, en el sector externo y en el sector financiero, pues encontramos una economía solvente, como lo ha señalado nuestro propio presidente el día de ayer, con mucho conocimiento respecto a todo el espectro de la economía nacional e internacional, pese a esas vicisitudes que se están suscitando con las diferentes economías de la región y del mundo. Nuestra economía es más resiliente ante esa crisis y por tanto continuamos en ese crecimiento que hemos mencionado. El dato que dan los propios organismos, querida Claudia, vuelvo a ese tema, más allá del dato del Fondo Monetario. Fíjate, el Banco Mundial de las Ciencias también tiene una nueva proyección y Bolivia ocupa el tercer lugar. Vamos a acercar el cuadrito, por favor, lo vamos a... Ahí está, Omar. Mira, Bolivia está en el tercer lugar. Sigue siendo un indicador, es decir, una proyección por debajo de la proyección que nosotros tenemos, como en general se ha suscitado y he demostrado en un cuadro anterior con datos reales. Y en este caso, el Banco Mundial establece que Bolivia estaría en el tercer lugar en crecimiento de la región, es decir, estamos en el podio de crecimiento de las economías de Sudamérica. Si estuviésemos en crisis, ¿qué implica una crisis? Implica recesión. ¿Cuándo hay recesión? Cuando el Producto Interno Bruto cae, por lo menos técnicamente hablando, dos trimestres consecutivos. Y en este caso lo que está sucediendo en nuestra economía, continuamos creciendo y reitero, los indicadores, incluso en materia fiscal, donde he visto y he escuchado a algunos analistas decir de que el déficit se habría disparado, hay que analizarlo concienzudamente. El año 2019 el déficit había cerrado en 7,2%, más allá del tema inconstitucional de la señora Áñez, etcétera, que se suscitó a principios de noviembre. La gestión 2019 cerró con un déficit del 7,2%. El 2020 se disparó a 12,7% negativo. Un déficit que no lo habíamos visto. Y entre el 2021 y el 2022 lo hemos vuelto a bajar el déficit al 7,2%. Priorizando ¿qué? La inversión pública. Hemos recortado gasto corriente, gastos administrativos del Estado y hemos priorizado nuevamente la inversión pública porque entendemos que ese es el motor del desarrollo. Y nuevamente enfocándonos en el plan de desarrollo y el modelo económico, social, comunitario, productivo, que reitero, están dando buenos resultados y organismos internacionales lo están resaltando. Quería hablar de las calificaciones de riesgo para Bolivia, pero no me va a alcanzar el tiempo. Tengo apenas un minuto, ese minuto que sea para las recomendaciones a las bolivianas, a los bolivianos como yo. Mantenemos nuestros bolivianos, compramos dólares o tener una cuentita en dólares, una en bolivianos, o comprar un bien a quien le alcance, a quien no le alcance un terreno, ahorrar. ¿Qué recomendaciones da a la gente que nos está viendo, Omar, para las familias? A diferencia del pasado, donde la economía estaba prácticamente dolarizada entre los años 80 y 90, desde luego que era fundamental tener dólares, pero entre lo que es el segundo quinquenio del siglo XXI en adelante, hemos visto que la economía se ha bolivianizado, es decir, por ejemplo, más del 90% de los créditos en el sistema financiero es en moneda boliviana. Antes los bancos te prestaban en dólares y tú tenías que pagar en bolivianos. Por la devaluación tenías que incrementar cada vez más los pagos y las cuotas a los bancos y nunca terminabas de pagar. En cambio, hoy los créditos son en bolivianos y tú puedes pagar también en bolivianos. El caso de los ahorros, de la misma manera, más del 86% está en moneda boliviana. ¿Qué quiero decir con esto para la familia boliviana? Nuestra moneda, la moneda no tiene más peso que antes. Argentinos en el norte están ahorrando en moneda boliviana porque ellos sí han sentido el tema del efecto de la devaluación y por tanto quieren encontrar monedas fuertes. Lo han encontrado en la moneda boliviana. En nuestro caso es mejor ahorrar, es mejor hacer transacciones en moneda nacional que en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio incluso
en moneda extranjera estás perdiendo. Tú sabes, Claudia, si tienes bolivianos y quieres cambiar a dólares, tienes que pagar el tipo de cambio de venta. Y cuando tienes los dólares y quieres volver a cambiar a bolivianos, pierdes bolivianos, porque vas a utilizar el tipo de cambio de compra. Entonces son elementos que hay que analizarlos y ver en qué situación estamos. Por tanto, en este momento es mejor utilizar los bolivianos que los dólares.